Muy buenas tardes, el día de hoy nosotros vamos a presentar la evolución histórica del transporte. Para comenzar, se tiene evidencia que los primeros caballos y camellos para el transporte humano se domesticaron aproximadamente en el año 4000 a.C. En el año 3000 a.C. se inventó la rueda. Esto trajo consigo grandes cambios para las civilizaciones. Ese mismo año aparecieron los primeros barcos de río. Para el año 2000 a.C. aparecieron los primeros carruajes, los cuales eran impulsados con fuerza humana o con los animales domésticos. Se tiene evidencia que para el año 312 a.C. los romanos comenzaron a construir los primeros caminos pavimentados. Su construcción es muy similar a la que utilizamos hoy en día, que se realiza a través del diseño de distintas capas. Avanzando un poco más en la historia, para el año 1783 se lanzó el primer globo aerostático. Fue tan solo unos años después, que con la invención del motor a vapor comenzaron a aparecer las primeras locomotoras. En el año 1814 George Stephenson construyó el primer tren utilizando esta tecnología. En el año 1816 se construyó la primera bicicleta. En el año 1900 se lanzó el primer dirigible exitoso construido por Ferdinand von Zeppelin. En 1904 los hermanos Wright hacen historia y vuelan el primer avión a motor. Los primeros automóviles Ford se empezaron a construir en 1908. En 1902 el cohete B-2 viaja 200 kilómetros. 5 años después se realiza el primer vuelo supersónico, es decir, a una velocidad mayor que la velocidad del sonido. En 1957, durante la Guerra Fría, se lanza el primer satélite y se pone en órbita. En 1957, se lanza el primer satélite hecho por el hombre y se pone en órbita. Este es el famoso Sputnik 1. Fue tan solo unos años después, en 1969, cuando por primera vez el hombre llegó a la Luna. Y para el año de 1981 despega el primer vuelo del transbordador espacial, 20 años después del primer vuelo espacial tripulado. En la actualidad, los medios de transporte utilizan nuevas tecnologías y más avanzadas, por ejemplo, la energía eléctrica, e incluso existen trenes de levitación magnética.